¿qué es lo que hacemos o lo que hace la mayoría de las personas que usan las redes sociales? Alguien se dedica a crear contenido, ahora como dicen, a crear contenido, pero ahí entran las fake news que le llaman. Entonces, debemos de nosotros de valorar la información. Estoy poniendo ejemplo eso de las redes, ¿no? Pero le digo que vamos a buscar la información en fuentes más formales, pero lo pongo como ejemplo. Vamos a tomar en cuenta aspectos para poder elegir esa fuente de datos, ¿no? Entonces, una de esas, bueno, estamos hablando de fuentes de información, voy a ponerle aquí. De esas fuentes de datos, lo que vamos a tomar en cuenta es el grado de fiabilidad. El otro va a ser el origen de la fuente. Cada vez sale más raro esto. El otro es el grado de obsolescencia. Y el último, la validez contrastada. Eric Hernández. Ok, entonces esos aspectos son los que debemos de tomar en cuenta para elegir la fuente o las posibles fuentes de datos para nosotros obtener la información para realizar nuestro estudio de mercado, ¿no? Entonces, si yo no conozco o no hago un marco general de donde me quiero desenvolver, donde quiero desempeñar mi empresa, mi producto, entonces yo no voy a tener claro en dónde me estoy desarrollando. Entonces, lo más probable es que se me augure un fracaso, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta en dónde estoy parado o hacia dónde voy, en dónde me voy a meter, ¿no? Es por eso que nos recomiendan que tengamos acceso a la información, que tengamos un bagaje de información de acuerdo al mercado donde yo me voy a desenvolver. Ya llegó también Alejandra. Bueno, entonces, ya que vimos que nosotros tenemos que valorar las fuentes de datos y elegirlas por el grado de fiabilidad, como nos comentaba ahorita, yo no me voy a poner, o bueno, si estoy buscando alguna noticia del día en Facebook, por ejemplo, que ahí mucha gente comparte información, comparte artículos, pero también comparte muchas fake news, muchos memes, muchas bromas. Entonces, yo ahí es donde he de valorar de dónde viene, a veces quién la publica. Por ejemplo, yo sé que si quiero saber si alguien me comparte información, por ejemplo, yo aquí donde vivo hay un grupo de chat de vecinos y yo sé quién comparte información que nada más la agarró y la copió porque decía algo que le pareció interesante, pero no checó la veracidad de la misma. Entonces, en el mismo chat yo tengo un vecino que trabaja para la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces yo sé que la información que comparte mi vecino, que tiene un puesto importante en la Secretaría de Seguridad Pública, pues va a ser más fiable, ¿no? Entonces es más fiable esa fuente a la fuente que pueda yo tener de mi vecina que no hace nada, que nada más está como ama de casa. No estoy diciendo que no pueda ser cierto, pero lo más probable es que quien me brinde esa información de la Secretaría de Seguridad Pública, pues sea más real, ¿no? Sea más fiable. Entonces, ahí estoy tomando en cuenta el origen de la fuente y el grado de fiabilidad, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere con el grado de obsolescencia? Entonces, no va a ser la misma que yo tenga información acerca de las ventas por catálogo de un artículo o alguna información o algún dato estadístico publicado de los 90s,
artículo de principios del 2000 a un artículo, algún estudio publicado ahora en el 2015 en adelante, que las ventas por catálogo ya cambiaron muchísimo, ¿no? Ahora con eso de las páginas que nos ofrecen todo. Entonces, esa información pues ya va a ser obsoleta y no me va a servir, aunque sea del ramo, aunque sea del mercado donde yo me quiera desenvolver, pues ya no me sirve esa información, ¿no? Ya se volvió obsoleta. Y pues la validez, contrastada, pues entonces yo voy a comparar lo que me dicen ahí con lo que estoy observando en la actualidad. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Llegó Fernanda Piña. ¿Estamos de acuerdo entonces con los aspectos que tenemos que tomar en las fuentes de datos para elegirlas? ¿Hasta ahí bien? Sí. Ok, no se me duerman, ¿no? Ok, entonces, esas fuentes de datos, a su vez las podemos clasificar de dos maneras, que son fuentes internas y fuentes externas. Estas clasificaciones, pues, están fáciles. La primera es en función de la disponibilidad, ¿no? Sería, aquí vamos a poner, en función que no escribe bien, de la disponibilidad. Ahí dice disponibilidad. Aquí sería si son internas o externas, ¿no? ¿Qué me pongo aquí? Y las otras van a ser en función del grado de elaboración. Y aquí van a ser primarias. Secundarias. Ok. Ahí está. Entonces, ¿cómo es que clasifican por la disponibilidad? Dijimos en internas y en externas. Entonces, las externas, las internas, pues es fácil, ¿no? Estas son aquellas que la información que obtenemos proviene de la propia empresa, ¿sí? No hay vuelta de hoja. Son internas, provienen de la empresa donde voy a realizar ese estudio de mercado. Entonces, y las externas, pues son las que provienen de fuera de la empresa. ¿De dónde pueden provenir? De organismos ajenos, ¿no? Que realizan publicaciones, ya sea en revistas, ya sea en internet, que realizan estudios. Por ejemplo, aquí en Mazatlán, que es un lugar turístico, pudiera ser, no sé, la Asociación de Hoteles y Moteles, o la Canaco, o no sé, ¿qué otro organismo puede haber que esté al tanto de cómo se comporte cada segmento, ¿no? Puede ser ese, ¿no? La Asociación de Hoteles y Moteles, ellos están al tanto de cómo se está comportando su segmento, ¿no? Y para que hacen estudios ellos para tomar acciones. Entonces, depende de donde yo tome esa información, pues va a ser la clasificación por función a la disponibilidad. Y en cuanto al grado de elaboración, que decíamos que son primarias y secundarias, pues las primarias son cuando los datos son obtenidos directamente de un investigador o de quien va a realizar el estudio de mercado, de esa persona que está a cargo de esa investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo obtienen esos datos en función de grado de elaboración? En el caso de los primarios, decíamos, va a ser por alguna encuesta que realice. Entonces, si el investigador está realizando ese estudio de mercado, pues lo va a hacer al segmentarlo, pues se va a dirigir a esa población, ¿no? Entonces, él como va a obtener información de ellos, pues va a poder a lo mejor realizarles alguna encuesta
para conocer las preferencias respecto al producto o servicio que va a ofrecer, ¿no? Eso pudiera ser una fuente primaria de información. Y a la secundaria, pues volvemos a la información que se obtienen de trabajos ya elaborados o existentes. Volvemos a los ejemplos de organizaciones ajenas a la empresa. Incluso, pues también puede haber organizaciones gubernamentales que se dediquen a hacer este tipo de estudios, como en este caso puede ser la Secretaría de Turismo, ¿no? La Sectur. De ahí podemos nosotros obtener datos, volviendo al ejemplo de Mazatlán, ¿no? Con respecto al turismo. Entonces, con respecto a esta clasificación, pues las fuentes de datos primarias requieren personal técnico, ¿no? Técnico especializado. No voy a mandar a cualquier persona porque tengo colaboradores o empleados y les voy a decir, oye, ve y pregúntame a la gente qué opinan del producto. Entonces, yo necesito tener gente preparada, gente que sepa de esas técnicas especializadas, ¿no? Entonces, eso hace que la obtención de este tipo de información, pues me genere un costo mayor, ¿no? Que me genere un costo elevado. ¿Por qué? Porque tengo que recurrir a esas personas que tengan esos conocimientos. Por lo general son personas que van a saber, bueno, en este caso, pues de estudio de mercados, de estadística, no sé, tal vez estudios demográficos, estudios sociológicos. Entonces, a lo mejor yo me puedo apoyar o de un mercadólogo o de un sociólogo o no sé, ¿no? Entonces tengo ese apoyo de esas personas que tengan esos estudios especiales, pues entonces pues se va a traducir en un gasto, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a recurrir entonces a este tipo de información? ¿Cuándo voy a decidir entonces invertir o que sea ese gasto? Pues cuando yo compruebe que no tengo datos recabados por información secundaria, ¿no? Por tipos de información secundaria. Lo único que me voy a ir primero a buscar información que ya existe, información que sea actual, información que sea verídica. Entonces, pues ya lo que voy a utilizar. Si no la tengo, entonces me voy a tratar de buscarla, o más bien tengo que buscarla como fuente de información primaria. Entonces, y ahí es donde voy a utilizar, ahorita decíamos las encuestas, entrevistas, a lo mejor pueden hacerlo con observación directa en los puntos de venta. Entonces, pero como les decía, ocupo ocupo personal capacitado y con habilidades técnicas especiales, ¿no? Para eso. Entonces, decíamos que las fuentes primarias, les comentaba ahorita que son las encuestas, las observaciones directas en los puntos de venta, perdón, las entrevistas. Y en el caso de las secundarias, pues son fuentes estadísticas, les decía hace rato, son estudios que ya nos proporcionan datos cuantitativos, ¿no? Entonces, ahí voy a obtener fuentes bibliográficas, documentales, ¿no? Entonces, de esas yo voy a obtener datos cualitativos. Entonces, tengo las estadísticas y las bibliográficas o documentales. Son dos tipos de datos, cualitativos y cuantitativos. Si tienen ahí claro de cuál es la diferencia de esos dos tipos de datos, ¿verdad? Lo cual es el cuantitativo y cuál es el cualitativo. Sí. Es todo, Jesús. No me acuerdo. Bueno, como Jesús dijo que ya sabemos a qué se refiere con cualitativo y cuantitativo, pues ya podemos saber a qué dato o a qué fuente de datos recurrir si ocupamos Leilani creo que dijo que no se acuerda. algún tipo. Leilani, ¿dónde están? Aquí. ¿No recuerda a qué se refiere con cualitativo y cuantitativo? Oh, ya se me olvidó. ¿Mande? Ya se me olvidó. Ya se le olvidó. Ok. Cualitativo se refiere cuando hace cuando hace referencia, perdón, a cualidades, a características de las cosas, ¿no? Se refiere a las características. Y cuantitativo son datos, perdón, que se pueden medir numéricamente, que se pueden contabilizar. Entonces,
en estos datos se utiliza una escala de números, ¿sí? Por ejemplo, cantidad de refrescos que toman. Entonces ahí puedes poner un número, tienes una escala numérica. Y en cuanto a lo cualitativo, son en cuanto a características de las cosas, ¿sí? ¿Por qué te gusta el refresco? Ahí, por ejemplo, ¿cuánto te tomas? Y el otro es, ¿qué es lo que te gusta del refresco? Vamos a decir. Entonces ahí, ahí te van a escribir las características y en el otro te van a dar un número. Entonces, esos son los dos tipos de datos que vamos a obtener, y según los datos que necesitemos, pues son a las fuentes que nos vamos a ir. ¿Sale? Ok. Ok, bueno. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda en cuanto a las fuentes de información? ¿Todo bien, Guillermo? Todo bien. Ok, entonces, nomás para refrescar, ¿qué aspectos de las fuentes de datos debemos de tener en cuenta para determinar si nos sirven, si son de valor? ¿Quién me dice? ¿Qué aspectos de las fuentes de información, de las fuentes de datos, tengo que tener en cuenta para determinar si me sirven o no me sirven, si son de valor para mí o no lo son? Pues, ¿de quiénes vienen, no? ¿De quién viene la información? ¿De Ujú. dónde? Ajá, sería el origen de la fuente. ¿Qué más? ¿Están dormidos, jóvenes? Ahí está ¿Eh? ¿Ya ven cómo están el dormidos? grado de fiabilidad. Lo acabamos de mencionar, es lo que estábamos mencionando ahorita. Grado de fiabilidad, origen de la fuente, grado de obsolescencia y validez contrastada. Eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Fíjense, les pregunté, ya está escrito y están dormidos. Bueno, vamos a suponer, o ya supongo, como no hay duda, como no hay nada, que quedó claro, ¿no? Entonces ahora pasamos a un aspecto muy importante del estudio de mercado. Bueno, de hecho todos lo son, ¿no? Pero, que es el marketing. Si mal no recuerdo, en la tarea que les pedí acerca del marketing estratégico y el marketing mix, ¿verdad? Si es que si lo tienen por ahí, hay que ayudarse. Vamos a empezar para que despierten. A ver, ¿a quién le digo aquí? Hernández. Nada más aparece Hernández. ¿Hernández qué es? Hernández C. No está. Nomás dejó su... ¿Quién es Hernández? No está. Zulma Rivera. Sí. Ok. Ahí le avisan a Hernández que no nomás es conectarse. Acuérdense que, fíjense, no han prendido la cámara ni una vez, más que las primeras 2 sesiones. Por eso es que tienen que tener la cámara encendida. Ya ven, le está hablando Hernández y es hora que no da señales de vida. Entonces, esto es lo fácil de estar conectado en línea, nomás así decir que estás, pero no estás. La otra es nomás estar, escuchar y no saber en qué estás diciendo. Bueno, Zulma, ¿qué entiendes por marketing? Eh,
Pues es el estudio que tiene como objeto mejorar la comercialización de un producto. Ujú. ¿Y cómo crees que logren hacer que mejore la comercialización de un producto? Pues, ¿Qué necesitan hacer? Precisamente, ¿alguien le quiere ayudar? Leilani, ¿le vibró el teléfono a Leilani? ¿Sí? ¿O a quién? Sí, yo, que pues hacen como estrategias. Ajá. ¿Qué tipo de estrategias? ¿Qué crees que puedan hacer para lograr eso que nos comenta Zulma? Erika. ¿Qué tipo de estrategias crees que deban hacer las empresas para lograr lo que dice Zulma, de mejorar del marketing mix? A ver, dinos, ¿a qué te refieres con marketing mix? Ajá. Ujú, ujú. Muy bien. Gracias, muy bien. Sí, de hecho, a eso se refiere el marketing, ¿no? Ya con lo que nos comentan tus tres compañeras, podemos decir que el marketing ayuda a hacer que las personas se interesen en el producto o servicio que está ofreciendo tu empresa. ¿Cómo lo hacen? Pues se apoyan de la investigación de mercado, del análisis y la comprensión en los intereses de los clientes ideales. Nos decía ahorita Erika, creo que fue la última que participó. Nos decía Erika, tienes que ver qué intereses tienen tus clientes para enfocarte en eso. Entonces, tienes que comprenderlos, tienes que analizarlos y entonces para poder dirigir tu producto o tu servicio hacia ellos. Si no tengo esa investigación, si no tengo ese conocimiento, pues entonces no voy a lograr que se interesen por mi producto. Entonces, tengo que ver cuáles son los ideales de mis clientes, cuáles son las necesidades, a qué es lo que a qué es lo que, por lo que se inclina, ¿no? Entonces aquí es donde yo también tengo que tomar en cuenta algo muy importante que es, hay una cosa que le conocen como ecuación de valor. La ecuación de valor hace referencia a nosotros obtener, o a nosotros más bien conocer a qué me voy a enfocar, en qué me voy a enfocar de lo que estoy ofreciendo, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues dándole ese valor a mi producto. ¿Y cómo se le da valor al producto? Pues conociendo las necesidades del cliente, conociendo qué segmento de los clientes está dispuesto a, a pagar por ese valor. Recuerden que el valor es algo que yo le doy a ese producto o a ese servicio, ¿sí? El valor es algo que no es lo mismo para todos. Entonces, recuerden que una cosa es costo y otra cosa es valor. Entonces, si yo le doy valor a mi producto o servicio, voy a poder que mi producto sea rentable. Pero ¿cómo voy a lograr eso? A través del marketing. ¿Y cómo voy a lograr eso? Conociendo las necesidades de mis clientes. Entonces, sabiendo quiénes están dispuestos
o quienes le dan ese valor agregado a los productos o servicios. Entonces, todo eso es lo que, o más bien en eso es lo que se engloba lo del marketing. Aquí hay dos cosas. Una cosa es el marketing estratégico, ¿sí? Que es eso que veníamos diciendo, que es el que supone el análisis, la selección de los mercados a los cuales me voy a dirigir, cuáles son los objetivos que quiero alcanzar, qué instrumentos voy a utilizar para llegar a alcanzar esos objetivos. Entonces, ese marketing estratégico se vuelve como si fuera mi librito a seguir, ¿sí? Va a ser como donde voy a plasmar todas esas ideas, todos esos estudios, todos esos objetivos, ¿no? Entonces, ahí tengo que plasmar todo en ese estudio, ¿no? Ese marketing estratégico. Entonces, el marketing estratégico, pues trata de conocer las necesidades actuales y las futuras también de nuestros clientes, ¿no? Entonces, al conocer esas necesidades, pues yo voy a encontrarme nuevas oportunidades de mercado, ¿no? Y entonces, como voy a tener esas oportunidades de mercado, pues yo tengo que identificar de ese mercado cuál va a ser el segmento potencial, ¿sí? Y entonces ahí yo voy a valorar ese potencial y voy a ver en cuál le voy a poner interés, ¿no? A qué mercado me voy a orientar, a qué mercado voy a dirigir la empresa en busca de esas oportunidades. Y a partir de ahí es donde voy a diseñar ese plan de actuar para conseguir los objetivos. Entonces, el marketing estratégico es eso, es diseñar un plan de actuación para conseguir los objetivos que yo busco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer en función de los recursos y de las capacidades que tenga la empresa. Es donde yo voy a plantearme las estrategias de marketing, porque son las que me van a permitir adaptarme al entorno, ¿sí? Y conseguir unas ventajas respecto al estudio, ¿sí? Yo no sé a dónde voy a orientarme. Entonces, si yo hago ese estudio, entonces voy a ganar ventajas ante la competencia. ¿Por qué? Porque voy a conocer a los clientes potenciales. Yo voy a saber qué es lo que quieren de primera mano, ¿sí? Entonces, teniendo esa información, pues eso va a ser mi estrategia a seguir, ¿no? Entonces, por eso dicen que el marketing estratégico es indispensable para que la empresa pueda no solo sobrevivir, sino posicionarlas, porque eso es lo que buscamos, posicionar la empresa en un lugar destacado, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos haciendo a futuro, pero identificando, como les decía, las necesidades actuales y las futuras de los clientes potenciales, ¿no? Entonces, también podemos decir que el marketing estratégico, pues es una herramienta indispensable, ¿no? Para la gestión, que toda la empresa que esté orientada al mercado y que quiera ser competitiva, pues tiene que usar esta herramienta, ¿no? Porque al yo poner en marcha el plan estratégico de marketing, pues yo debo de fijar bien cómo voy a actuar, qué es lo que debo de hacer para alcanzar los objetivos que me marqué en un principio, ¿no? Entonces, una de las herramientas que más utilizamos en el marketing estratégico es el que nos mencionaba Erika, que se refiere al marketing mix. Es un tipo de gestión comercial, ¿no? Entonces, ¿qué es el marketing mix? ¿A qué se refiere el marketing mix? El marketing mix, así le llaman mix porque es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de 4 variables, nos decía Erika. ¿Cuáles eran esas 4 variables, Erika? Ok. Bueno, aquí lo vamos a poner en el mix. Producto. Vienen siendo las 4 PS, ¿verdad? Precio, exactamente. Producto, precio, distribución y promoción, ¿verdad? Distribución. ¿No es plaza?
Promoción. Distribución. Fíjate bien, ahí es por la traducción. Nos dice Francisco. Francisco, son las 4 P's, dice Francisco. Sí, de hecho se le conoce como las 4 P, pero por su iniciales en inglés. ¿Sí? Sí, en inglés, pues producto, product, price, y la distribución la ponen como place. Entonces muchos hacen traducciones erróneas y a lo mejor ponen plaza, o a lo mejor en otros países definen ese término a la distribución, ¿no? Pero eso se refiere a lo de plaza, viene de place, ¿no? Aquí viene de place. De ahí es que sale la P que falta. Si se fijan, pues producto, precio y promoción, pues tienen la P también en español. Entonces, por eso es que le llaman las 4 P. Sí, un segundito. Hey, ¿dónde? No. ¿Oh, ya bajaron? Sí, unos 4 o 5. Mira, pues. Bueno. Perdón. Entonces, nos quedamos que en las 4 P. Entonces, por eso es que en inglés, o comúnmente se le conoce como las 4 P, ¿no? Por sus traducción al inglés. Entonces, toda la estrategia de marketing la centran en esas 4 variables. Nos quedan 3 minutos. Ok. Entonces, ¿por qué la centran en esas 4 variables? Porque dentro de ellas nosotros vamos si las combinamos, si las clasificamos estas 4 variables en la decisión comercial, podemos ver que son las más importantes, aunque existan otras variables que son de gran importancia en la actividad de la empresa, pero esas son las más importantes, esas son las más conocidas o las de más peso más bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la fijación de precio de un producto, en muchos casos tenemos que analizar cómo actúa la competencia, ¿no? Entonces debemos conocer cómo se mueve la estructura del mercado en donde tengo en mi empresa. Entonces, como que en estas 4 variables se engloban las demás, porque las relacionan o las aterrizan en una de estas variables, ¿sí? Entonces, podemos decir, no, es que la competencia es un variable, sí, pero se repercute entonces en cómo voy a fijar el precio del producto. Entonces, a lo mejor por eso me fijo en la competencia, porque está ofreciendo el mismo producto o servicio en otro precio. Entonces, ahí donde va a afectar mi variable de precio, ¿no? Por eso es que les comentaba que engloban entonces en esas 4 variables que son las de mayor importancia o peso dentro del marketing. Entonces, según estas variables, nosotros podemos considerar que el éxito de una empresa se basa en el conocimiento, ¿sí? Y en el análisis de estos elementos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estos 4 elementos son los que tienen mayor presencia o mayor incidencia en la actividad, y que conforme ponga yo en marcha el plan, ¿sí? Voy a empezar a alcanzar los objetivos marcados. Entonces, no sé si en sus tareas, donde pusieron esto acerca de las 4 P's o acerca del marketing mix, definieron cada uno de estas variables. Si no lo hicieron, les encargo que los voy a poner ahí para que me desarrollen entonces, por qué son importantes estas variables, ¿no? Dentro del marketing mix. Igual se los voy a poner ahí en el Classroom en unos momentos. Por lo pronto, prendan sus cámaras para pasar lista. Ahora sí todos van a tener cámara. Queda menos de 1 minuto, así que prendanla de volada. ¿Quedó alguna duda, algún comentario, algo que quieran? Carla Rendón, Francisco Astorga, Ada Cortés. Disculpe la peinada. Yo ando con gorra. Es más, todavía traigo la playera con la que duermo.